Es el Día de la Madre, así que tocaba honrarla. Hola a las personas, aprovechando que es el Día de la Madre, hoy hablamos de Carta a mi madre para mi hijo, de Carla Simón, dirigido y escrita por ella, y protagonizada por Ángela Molina, por la propia Carla Simón, Aine Dionu, Ana Otín, Josep Abad, y producido por Elástica Film, High Production, Kino Produzioni, y por Miu Miu, la marca de ropa, que, bueno, no sé si lo sabéis, pero de vez en cuando se ponen en contacto con directoras para que escriban y que cuenten historias a través de cortometrajes con una única condición, y es que alguno de los personajes tiene que ir vestida de Miu Miu. Y bueno, pues aceptó esta propuesta Carla Simón, se puso manos a la obra para presentarnos Carta a mi madre para mi hijo. Y bueno, detrás de todo este título tan enrevesado, realmente de lo que nos está hablando es de la propia Carla Simón. Este cortometraje, si algo hay que saber de él antes de verlo, es quién es Carla Simón, porque es que es algo bastante introspectivo. De hecho, es curioso, en alguna entrevista ella lo ha reconocido, que es un encargo. Muchas veces con los encargos hay algo como menos personal y aunque te impliques profesionalmente, quizá no te implicas tanto emocionalmente, pero en este caso ella sí que lo hizo y se convierte en su trabajo quizá más introspectivo y más personal. Y ya los anteriores lo eran, ¿no? Porque hablaban mucho de sus preocupaciones, de sus propios traumas. Y en el caso de Carta a mi madre para mi hijo es algo claro. Y pensando en la sinopsis, para contaros un poco de qué va, de algún modo es un poco complicado porque es en parte un documental, en parte tiene algo de ficción y es un poco experimental también a la vez, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí hay algunos detalles que lo hacen difícil de explicar, pero básicamente es Carla Simón estando embarazada y de repente dándose cuenta, por un lado, que está pensando demasiado en su madre, ¿no? Y en esos momentos en los que ella como madre se está empezando a dar cuenta de la ausencia de su propia madre, y por otro lado necesita de algún modo explicarle a su hijo, que todavía no ha nacido, quiénes son sus abuelos en este caso, y ella no va a poder contarlo demasiado porque le falta esa memoria, ¿no? Entonces habla mucho de la memoria, habla de la relación que pudo haber tenido con su madre, y a partir de aquí construye una especie de cuento que no deja de ser a la vez una carta, pero que sirve como relato para que su hijo tenga ciertas nociones de quién fue la familia que no conocerá. ¿Y por qué decía antes que este cortometraje es Carla Simón? Bueno, para quienes no lo sepan, Carla Simón es verdad que no habla demasiado en ruedas de prensa sobre esto, más o menos conocemos lo que ocurrió, pero no entra demasiado en detalles y suele ser un poco reservada con su intimidad, lo cual entiendo perfectamente, pero sí que es verdad que creo que su vida tiene mucho que ver con sus historias y sobre todo tiene que ver con cómo ella entiende la familia. Y es que Carla Simón perdió a sus padres cuando ella tenía 3 y 6 años. Creo que a su padre lo perdió con 3 y a su madre con 6 o al revés, pero creo que es así. Primero perdió al padre y luego a la madre. Y los perdió porque ambos fallecieron por el SIDA. Después ella se fue a vivir con sus tíos, y esto lo podemos ver en su primer gran trabajo, que fue su verdadera carta de presentación, que es Verano 1993, que bueno, ganó un montón de premios y sobre todo con el que se dio a conocer. Pero si nos fijamos en su filmografía, todas sus películas tienen que ver con la familia. Desde después también el cortometraje del que habla del SIDA, a, bueno, Alcarrás, en el que también habla de la memoria familiar, de lo que son las tradiciones familiares, de lo que es el estar unido a tu familia, lo que supone el núcleo familiar, Las pequeñas cosas, Lipstick o Home, su primer cortometraje ya en 2011 o 2012, en el que ya está explorando todo este tema que tiene que ver con la memoria familiar, y eso va a ser muy importante para ella, y esto desde luego lo vemos en Carta a mi madre para mi hijo. Y en este caso su relación con el corto y su relación con la historia no se queda simplemente en que está hablando de sí misma, ¿no? O que tiene ecos con algo de su pasado, sino que también va a influir en la forma de contarlo, que esto es muy interesante, ¿no? En lo que muchas veces hablamos, ¿no? De los elementos narrativos de la historia, ¿vale? Pues ¿cuáles son los elementos narrativos de Carta a mi madre para mi hijo? Pues el primero seguramente
que sea la autoficción. La autoficción es un término que se utiliza sobre todo en el ámbito documental, también en las novelas, por supuesto, para hablar de uno mismo, pero utilizando también la ficción. Hay muchísimos ejemplos. Quizá en España uno de los grandes documentales de autoficción sea Mapa, de Siminiani, que yo creo que en algún momento hemos hablado de él. Y es un estilo de documental, a mí particularmente me encanta, me parece muy, muy entretenido. Creo que sirve también un poco para conocer los personajes, pero tiene ese punto de no saber cuánto hay de verdad, cuánto es manipulación, cuánto es tal, que creo que lo hace muy interesante. Y aquí hay algo de eso. Al final ella se está desnudando literal y metafóricamente, y creo que la autoficción es una herramienta muy interesante aquí, porque sirve un poco también para protegerse de algún modo y también para contar mucha verdad en la propia historia. Otro de los elementos narrativos que encontramos, que es una de las herramientas típicas del documental sobre todo, es... Aquí no sabría muy bien dónde encajarlo, si llamarlo metraje encontrado o archivo. De hecho, hay unos rótulos en los que la propia Carla Simón reconoce que le da pena no encontrar o no tener más archivo audiovisual para enseñarle a su futuro hijo y explicarle pues quiénes eran sus abuelos, sus bisabuelos, sus tíos, que le da pena tener eso, pero no sé hasta qué punto podemos considerarlo también metraje encontrado, porque es un metraje que no está pensado para seguramente la historia que se quiere contar. Entonces, bueno, de alguna forma se manipula un poco para contar luego un cuento de ficción que vamos a ver posteriormente. Y digo que no sé muy bien cómo catalogarlo, porque hay momentos en los que da la sensación de que ese archivo realmente no es tal, sino que está grabado a posteriori un poco para incluirlo ahí. De hecho, las propias imágenes de Carla Simón desnuda, con la tripa enorme del embarazo, se utiliza un grano que puede simular un poco como si fuese de material de archivo de hace años, pero no lo es. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí entre archivo, metraje encontrado que no deja de ser ficción. Ahí juega un poco de nuevo en la línea entre lo que es verdad y lo que es ficción. Además, es una carta cinematográfica que también es... Podríamos catalogarlo de género. Generalmente las cartas cinematográficas se enmarcan dentro de lo que es el documental, que, insisto, no es un género. El documental no es un género, es una forma de hacer cine. El cine puede ser de ficción, puede ser de no ficción, y dentro de no ficción están los documentales, y ahí sí que encontramos géneros, y uno de los géneros puede ser las cartas cinematográficas, que hay muchas. Suele ser, pues, normalmente hay una voz en off, en este caso hay rótulos en los que con un par de frases se está contando algo a alguien y que de algún modo tiene este aura, ¿no?, de correspondencia o de una forma de narrar más cercano a lo epistolar que una simple narración de un narrador. Además, tiene el objetivo, ¿no? Tiene el objetivo de que esta carta para mi madre es también para mi hijo, para contarle lo que yo siento sobre mi madre y las emociones que me genera este embarazo y el ser madre, de hecho, ¿no? Y por último señalaría otro elemento narrativo que me parece muy interesante y que podemos ver en Carta a mi madre para mi hijo, o en Carta para mi madre a mi hijo, ya me estoy liando. En este cortometraje tenemos también el elemento de la narración enmarcada, que no es otra cosa que dentro de una narración contar otra narración. Aquí tenemos un momento en el que tenemos como una especie de prólogo con estas imágenes que son medio de archivo, medio metraje encontrado, en el que Carla está como reflexionando sobre su maternidad, sobre la falta o la falta que le hace su madre. Y a partir de aquí decide contar un cuento que va a ser para su hijo, en el que le va a hablar de su propia madre. Al final tenemos como una narración dentro de otra narración. Pues eso es la narración enmarcada. Y claro, toda esta cantidad de recursos tan complejos, que no son tan habituales, sobre todo en el cine comercial, al final de lo que nos está hablando es sobre todo de una marca de autor, de una autora como es Carla Simón, que es muy especial, ¿no? Esto es puro cine de autor. Y creo que también es
conveniente entenderlo cuando nos acerquemos a este tipo de cortometrajes, entender todos los mecanismos, todos los dispositivos narrativos que hay, porque lo vamos a disfrutar más y vamos a entender también el trabajo intelectual, por así decirlo, que hay detrás del cortometraje. Y nos va a servir además para entender un momento que a mí me parece precioso, sobre todo para quienes nos gusta el cine, que es un rótulo en el que dice algo así como: creo que hago cine para inventarme o para inventarte, relacionado un poco con, esto es una frase que le está lanzando a su madre, ¿no? Tiene que ver con su madre, con lo cual me parece muy bonito saber todo lo que hay detrás de este cortometraje para entenderlo y darle el significado que realmente tiene, que a lo mejor pues si no conocemos a Carla Simón nos parece un cortometraje sin más, pero entendiendo todo esto somos capaces de comprender cuál es la magnitud de esta historia, ¿no? Y el drama que hay detrás y lo duro que es, pues seguramente el verte a ti como madre, ver que empieza una nueva vida, que empieza un nuevo ciclo, que no lo puedes compartir con tus padres y sobre todo también la parte de la memoria, que se queda ahí un poco olvidada y que tu hijo no va a saber quiénes fueron sus abuelos, y tampoco les vas a tener las herramientas para que esas raíces puedan, bueno, de algún modo seguir sosteniéndole a él, ¿no? Entonces, bueno, me parece un homenaje precioso a su madre, un regalo muy bonito también para su hijo y en realidad también un grandísimo cortometraje, que si tenéis curiosidad por verlo, podéis verlo en Filmin, en Movistar o incluso en YouTube, así que no tenéis ninguna excusa. Carta a mi madre para mi hijo, no sé si en algún momento lo habré dicho mal porque me lía un poco el título, pero bueno, un grandísimo cortometraje que tenéis ahí para ver. Y nada, nos despedimos y bueno, pues un saludo a mi madre, claro. Chao a las personas.